Ayer hablaba yo de que no hemos comprado vehículos nuevos. ¿Cuándo se había visto eso? ¿En qué gobierno? Si lo primero eran los carros, aviones, todo eso ya no existe. Y el ejemplo lo da Presidencia, porque también recuerdo que el último año del presidente Peña, 2018, Presidencia ejerció 3.600 millones de pesos y nosotros ejercimos el año pasado como 600 millones. Y no ha pasado nada. O sea, no se ha debilitado el gobierno. Hemos seguido trabajando sin problema. Entonces, en todos lados hay forma de hacer esfuerzos para hacer ajustes y sobre todo también no permitir la corrupción. Es que siempre lo he dicho y me voy a seguir repitiendo. La corrupción no es una pandemia, es una peste. La corrupción es el principal problema de México. Era lo que impedía avanzar. Un país extraordinario, con muchísimas riquezas naturales, con un pueblo bueno, trabajador, pero con una banda de malhechores en el gobierno. Y en el poder. La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social, la corrupción. Yo les comentaba que cuando estudiamos ciencias sociales y marxismo, pues se nos enseñaba, ahora ya no hay marxismo ni teorías sociales, pero en aquel entonces se hablaba de que el capital se acumulaba en pocas manos por la explotación del trabajador, por la plusvalía, por la ganancia que obtenía el burgués al explotar al proletario. Eso era en esencia el marxismo, y que por eso la lucha de clases. Pero en nuestro país no aplicaba en sentido estricto esa fórmula, porque en nuestro país las grandes fortunas muchas fortunas que se acumularon
hay excepciones, no podemos generalizar, pero la mayoría de las fortunas de México se construyeron al amparo del poder público, mediante la corrupción. Entonces, si eso se termina, si desterramos la corrupción, el país renace. De eso depende. Y también de un recto proceder, lo que decía Juárez, que el servidor público se acostumbre a vivir en la justa medianía. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Entonces yo sí pienso que todavía podemos avanzar más sin despedir trabajadores. Porque los neoliberales inventaron lo de la austeridad, la variable austeridad, pero siempre pensando en despedir trabajadores y en recortar salarios a los de abajo. A mí me costaba un poco explicar en Europa a personas de izquierda, cuando les hablaba yo de austeridad, porque no querían escuchar esa palabra, porque en efecto en el modelo neoliberal austeridad es despedir trabajadores, reducir sueldos, mantener privilegios arriba y despedir trabajadores. Lo que hicieron durante mucho tiempo en Pemex, por ejemplo, que creció y creció el número de trabajadores de confianza que cobraban muchísimo y el discurso era de que costaba mucho la nómina de Pemex, porque había muchos trabajadores y por eso despidos masivos de trabajadores. Pero arriba seguían creciendo y eran menos que los de base o los sindicalizados, pero proporcionalmente recibían más. Ese era el concepto de austeridad, muy distinto a lo nuestro. Aquí es de arriba abajo. Entonces sí hay forma, ¿eh? Y lo otro que me preguntaste es…